Bueno, he estado viendo algunas noticias, como siempre, y dentro de todos los titulares de noticias, algunas me llamaron la atención. Por ejemplo, hace un par de meses atrás, el pasado mes de enero, en Panamá, no sé si ustedes vieron la noticia, una iglesia, que se llama Iglesia de Dios, lo pongo entre comillas, una iglesia asesinó a 7 personas en una especie de ritual y otras 14 fueron rescatadas a tiempo por las autoridades panameñas y si no hubiesen intervenido a tiempo, pues también hubiesen sido asesinadas en esta especie de ritual. Hace también un par de meses, otro pastor, y voy a poner también entre comillas la palabra pastor, en África, dijo que si le daban $50 millones revivía a este famoso basquetbolista Kobe Bryant. Aunque no sé si ustedes se dieron cuenta que Kobe Bryant murió en un accidente de helicóptero muy famoso. Yo no lo conocía, me di cuenta por las noticias cuando falleció, pero como que era muy famoso y murió lastimosamente con su hija en un accidente de helicóptero. Pues este pastor de África dijo que él lo podría revivir, resucitar, si le daban $50 millones, que es como el equivalente al 10% de la fortuna, es decir, está pidiendo el diezmo para resucitarlo. También ustedes han visto ya desde hace unos meses atrás una iglesia muy famosa y poderosa aquí en México, cuyo líder principal está en la cárcel por el FBI, es decir, no es una investigación cualquiera, porque ha violado niñas, han lavado dinero y otras cosas más, y cada vez salen más pruebas que por supuesto pues ellos niegan, pero esta persona ya lleva varios meses en la cárcel y cada vez hay más pruebas contundentes y Estados Unidos es muy serio en esas investigaciones. Y así como esas hay muchas noticias más sobre iglesias, sobre pastores, sobre ministros. Y cuando uno ve estos titulares que están ahí en las noticias, son los primeros titulares, uno entiende un poquito por qué hay tantas personas escépticas, tantas personas que no creen en Dios o que están decepcionadas de la religión o de los pastores o de los ministros. Uno entiende por qué hay tanta confusión en el mundo. Y entonces, hermanos, aquí surge una pregunta que nosotros nos debimos haber hecho, pero también nos debimos haber respondido. ¿Y nosotros qué? ¿Y yo qué? ¿Estamos nosotros en la verdadera iglesia de Dios? Nosotros sí estamos en la verdadera iglesia de Dios. Es una pregunta que nos debimos de haber hecho y nos debimos de haber respondido. Porque engaño hay. Y yo voy a hablar con mucha franqueza durante este mensaje. Porque tenemos que ser conscientes, plenamente conscientes de dónde estamos y qué hay afuera. Y le estoy hablando al pueblo de Dios, no le estoy hablando al mundo en general. Entonces voy a hablar con mucha franqueza. Nosotros tenemos que ser conscientes de que sí estamos en la verdadera iglesia de Dios, que es una iglesia y que es un Dios y que es un Cristo. Y que ser conscientes que afuera hay engaño, muchísimo engaño, muchísima falsedad. Miren las noticias. Entonces nosotros sí estamos conscientes de que estamos en la verdad, en la única y verdadera iglesia de Dios. O habrán muchas verdades como lo relativizan algunos. ¿Dónde estamos nosotros? Estamos en la iglesia del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad. Esa es nuestra clave. Estamos en la iglesia de Dios, del Dios vivo. Porque Dios, cuando hablaba en el antiguo pacto, decía: yo soy el Dios vivo, el Dios verdadero. Y esta iglesia de ese Dios vivo es columna y es baluarte de la verdad, como ustedes saben que está en 1 Timoteo. 1 Timoteo en el capítulo 3, versículo 15.
Primera Timoteo capítulo 3 versículo 15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? Es la iglesia del Dios viviente. ¿Qué es qué? Que es columna y baluarte de la verdad. Verdad que hemos investigado o que debimos haber investigado. Verdad que hemos corroborado, que hemos comprobado, que hemos asimilado. Y lo más importante, verdad que hemos vivido, que hemos puesto por obra, verdad que hemos practicado. Y por eso pudimos comprobar los beneficios que es vivir y andar en la verdad. Porque hemos sentido esa verdad y hemos experimentado los frutos de obedecer esa verdad. Y como comprobamos esa verdad, como la vivimos y la interiorizamos, cuando Dios nos llamó del mundo y nos abrió los ojos y vimos esas maravillas de la ley de Dios, como decía David, las maravillas de tu ley, entonces enamorados de Dios, y la palabra aquí es enamorados, no estoy siendo poético, ya vamos a ver por qué, enamorados de Dios, hicimos un pacto con Él, hicimos un pacto con Cristo y nos bautizamos. Un pacto de fidelidad exclusiva, eterna, entre nosotros y Dios, entre nosotros y Cristo. Y le dijimos a Dios que nada nos iba a sacar de este camino. Le dijimos a Dios que nada nos iba a detener, que nada nos iba a desviar ni a izquierda ni a derecha, porque ahora sí entendemos la verdad y por eso hicimos ese pacto. Y ese fuego interior estaba dentro de nosotros y así nos movía y así nos sentimos. Esa verdad que Dios nos dio por medio de su iglesia, que nos enseñó por medio de su iglesia y nos aferramos a esa verdad. Hicimos el pacto decididos a luchar, a jamás vencer, a jamás dejarnos vencer, a jamás rendirnos. Y nos aferramos así a Dios. Que comprobamos esa verdad. Y por eso estamos aquí. Por eso estamos aquí. Yo estoy aquí porque aquí está la verdad. Si no estaríamos en ese lugar donde pensamos que está la verdad, porque si la verdad estuviese en otra iglesia, allá iría. Entonces, yo espero que todos nos hayamos hecho esa pregunta y nos la hayamos respondido. Lógicamente, por eso estamos aquí. Y surge otra pregunta. Habiendo comprobado, habiendo corroborado, habiendo vivido la verdad y estando seguros de que estamos en la verdadera iglesia de Dios, es lícito, es correcto, estará bien que nos alimentemos espiritualmente de otras iglesias que no tienen la verdad. Estará bien, no pasa nada, es algo inocuo que no genera ningún problema o será hasta productivo. Alimentarnos espiritualmente, no estoy hablando de hacer una investigación o algo por el estilo, sino recibir ese alimento espiritual que nos edifica y nos consuela. Estará bien que lo recibamos de otra iglesia que no tiene la verdad, o si queremos, no tiene toda la verdad, pero que al final es lo mismo. ¿Será eso algo inofensivo? ¿Será eso algo constructivo? ¿O será algo que puede provocar a celos a Cristo? Esa es la pregunta que cada uno de ustedes debe responderse. Los invito a que lo hagan terminado este estudio. Ustedes lleguen a su propia conclusión. Si va a estar bien o no alimentarnos espiritualmente de otras iglesias que sabemos que no tienen la verdad.
o no tienen toda la verdad, porque si la tuvieran allá estaríamos. En mi caso personal, por ejemplo, yo le soy fiel a la iglesia que me enseñó la verdad y en la que me bauticé, porque esta iglesia sigue siendo fiel a la verdad, verdad que no ha cambiado, sino que ha perseverado y ha crecido en esa verdad, y por eso le sigo siendo fiel a la iglesia que Dios usó para traerme a ella y para abrirme los ojos. Pero ¿qué pasa cuando yo acepto alimento espiritual de otra iglesia que no es la de Dios? Porque no tiene la verdad o toda la verdad. Vamos entonces a estudiar un poquito ese tema. Vamos a estudiar un poquito ese tema para que tengamos los elementos necesarios para llegar a una respuesta razonada, profunda y responsable. Y uno de esos primeros elementos que debemos considerar para llegar a la respuesta correcta es lo siguiente: ¿qué clase de relación tiene Cristo con su iglesia? ¿Cómo es la relación? ¿Cómo es el vínculo entre Cristo y su pueblo espiritual y su iglesia? Yo creo que todos lo sabemos. Sabemos que es un vínculo, es una relación de esposos. De esposos. Cristo es el esposo. La iglesia es la esposa. Lo vamos a ver a lo largo de toda la Biblia. La relación entre la iglesia de Dios y Cristo es una relación de esposos. Entonces vamos a estudiar eso. Vamos a hablar hoy de esponsales, vamos a hablar de esposos, esposas, vamos a hablar de fidelidad, pero también vamos a hablar de adulterio. Vamos a hablar de divorcio, pero también de bodas. Todo en términos bíblicos. Todo en términos bíblicos. Ustedes saben que bíblicamente, cuando dos personas, cuando un hombre y una mujer se comprometen en matrimonio, cuando se comprometen el uno al otro, a partir de ese momento ya son esposos el uno del otro. A partir de ese momento ya se genera un vínculo que no se puede quebrantar, porque quebrantarlo equivaldría a divorcio. Así es en términos bíblicos. Aquí tengo, vamos a ver si lo tengo por aquí. Aquí tengo un comentario que nos va a dar mucha claridad sobre esto, del gran diccionario enciclopédico de la Biblia, y a este respecto dice lo siguiente: desposorio o desposar, escuchen esto, es promesa mutua de contraer matrimonio entre el varón y la mujer, que también recibe el nombre de esponsales. Por él se entiende la primera fase de dos fases de que consta en la antigüedad la celebración matrimonial. La primera fase, desposorio, consistía en un acuerdo o pacto entre dos familias en orden a la convivencia matrimonial de dos de sus miembros. La segunda fase, la boda, tenía lugar regularmente algunos meses después y consistía en una fiesta solemne de carácter público y religioso, prestemos atención a esto, con la que comenzaba la cohabitación. Por eso, la fase esponsal, es decir, la primera fase, no era una simple promesa de carácter subjetivo e individual, sino un compromiso formal estipulado entre las dos familias con vistas a la futura convivencia matrimonial. Entre los judíos esta relación se consideraba tan firme, y de hecho no es entre los judíos, vamos a ver que está en la Biblia. Esta relación, esta primera etapa, ese compromiso, se consideraba tan firme como el matrimonio y no podía ser disuelta excepto por divorcio. El desposorio se formalizaba aproximadamente un año antes del matrimonio mediante un contrato escrito o una cantidad de plata entregada delante de testigos como una prenda de compromiso. Recuerden que se daba una dote.
Desde aquel momento, escuchemos esto, desde ese momento, el momento del compromiso, que ya eran esposos, la mujer era considerada legalmente la esposa del hombre, con quien se había desposado. Y aunque no convivieran aún, o sea, no se habían ido todavía a su propia casa, ella estaba obligada a ser fiel, y obviamente él también, al que ya se había considerado propiamente su esposo. De caer en infidelidad era considerada igual que una adúltera y sometida al castigo de una adúltera. Entonces vemos, como se explica con absoluta claridad, de que hay un compromiso, la primera parte, se comprometen, ya son esposos, y esa relación ya es firme, no se pueden separar porque sí. Y luego llega la segunda fase, que es una boda, la ceremonia de la boda, a partir de la cual pueden ya vivir en la misma casa y cohabitar juntos. Y ejemplos de esto, pues hay muchos. Vamos a ver algunos ejemplos, un par de ejemplos bíblicos. Vayamos al libro del Deuteronomio en el capítulo 22. Deuteronomio capítulo 22. Y leamos a partir del versículo 23. Deuteronomio capítulo 22, versículo 23. Dice: si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno, ¿cómo así que virgen y ya está desposada? Vamos a ver, ya lo entendimos. Si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces lo sacaréis a ambos. Ojo que no es nada más a la mujer como acostumbran en el mundo, ¿no? Muy conveniente en las culturas machistas. Entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal del medio de ti. Entonces, dice, si hubiera una muchacha virgen desposada. ¿Cómo que virgen si ya estaba desposada? Ya entendemos por qué. Era la primera parte. Eran esposos, pero faltaba la segunda parte, que era la boda, a partir de la cual ya podían cohabitar y vivir en una misma casa. Y luego dice que si alguno fuera sorprendido acostado con esta mujer y ella no da voces, es decir, se entiende en el contexto de que ella consintió, porque no puso ninguna oposición. Entonces ella quiso participar de esa relación que no era lícita ante los ojos de Dios, y ambos entonces son castigados. Él, ¿por qué? Porque él también humilló al esposo, a ese que ya estaba comprometido con esa mujer, ya fue humillado. Entonces aquí vemos un ejemplo muy claro de esas dos fases en que consiste la relación de esposos y luego de boda. Otro ejemplo está aquí más atrás en el capítulo 20, por ejemplo, Deuteronomio capítulo 20 y versículo 7. Deuteronomio 27 dice: ¿y quién se ha despojado con mujer y no la ha tomado? Está hablando de las leyes sobre la guerra. Dice: vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la tome. Entonces dice, ¿quién se ha desposado pero no ha tomado a la mujer? Hicieron la primera parte, el compromiso, son esposos, pero aún no habían celebrado la boda. Y si iba para la guerra, le decía, no se vaya para la guerra, se puede morir. Vaya, cumpla la segunda parte, haga la boda y esté con su esposa, porque en la guerra puede morir. Entonces hay dos ejemplos muy claros que ya nos podemos entender de cómo eso constaba de dos etapas. En cuanto a la dote, también la Biblia trae muchos ejemplos, esa dote que se da para sellar ese compromiso. Por ejemplo, recuerdan el caso de Jacob con Lea y con Raquel. Recuerdan que él tuvo que trabajar 7 años porque estaba enamorado de Raquel, pero el suegro lo engaña, le envía a la otra y le dice, bueno, trájeme otros 7 años como dote, y se queda con las dos, y a él como que no le disgustó la idea. En todo caso, él trabajó 7 años por la una y por la otra, pagando la dote por poder tener derecho a Lea y a Raquel. Recuerden también el caso de Siquem con Dina, que Siquem estaba muy enamorado de ella, de hecho él abusa de ella, pero enamorado de ella ofrece casarse con ella y ofrece una dote. Eso está en Génesis 34. Génesis 34.
y leamos el versículo 11. De hecho, leamos el versículo 1 para entrar en contexto. Génesis 34:1. Salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob, a ver las hijas del país. Y la vio Siquem, hijo de Hamor, Heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó, y se acostó con ella, y la deshonró. Es decir, no hizo el proceso de primero ser su esposo y luego hacer la boda. Pero su alma se apegó a Dina, hija de Lea, y se enamoró de la joven, y habló al corazón de ella. Y luego dice el versículo 11. Siquem también dijo al padre de Dina, como quedó enamorado de ella, y a los hermanos les dijo: halle yo gracia en vuestros ojos, y os daré lo que me dijereis. Aumentad a cargo mío mucha dote y dones, y yo daré cuanto me dijereis, y dame la joven por mujer. Ahí está un ejemplo de cómo debe quedar esa dote cuando uno se desposaba con la mujer. Y también recuerden el famoso caso de David, cuando todavía no era rey, que el rey Saúl le prometió a su hija, a Mical, ¿recuerdan? Pero David dijo: pero yo soy pobre, ¿qué le voy a dar? Entonces Saúl le dijo: no se preocupe, ya tráigame el prepucio de 100 filisteos. Pensó que David no iba a ser capaz, y David corrió, ni corto ni perezoso, y trajo su dote. Yo me imagino eso tan feo. Mejor no nos lo imaginemos, pero allá llegó con esa dote de 100 prepucios, que fue lo que pagó por Milca. Entonces la historia ustedes la pueden ver o repasar en el primer libro de Samuel, en el capítulo 18. Entonces aquí entendemos claramente esa relación. Hay dos etapas. Primero, hay una etapa de esposos, que es: el hombre y la mujer se comprometen. A partir de ese compromiso son esposos. Eso no se puede disolver, porque si se disuelve entraríamos en un divorcio. En esa etapa se paga una dote, ya vimos los ejemplos, y luego llegamos a la segunda etapa. ¿Cuál es la segunda etapa? La boda, la ceremonia, a partir de la cual eso se hace oficial y ya pueden entonces irse a la casa del esposo a vivir juntos y a tener la respectiva cohabitación. Claro, fácil de entender. Muy bien. Llevemos esto a nuestra relación con Dios, porque bien sabemos que el matrimonio físico entre un hombre y una mujer es un reflejo espiritual de nuestra relación con Dios y con Cristo. Y empecemos por el principio. Empecemos por el principio como debe ser. ¿Quién era el pueblo de Israel para Dios? ¿Qué relación había entre el pueblo de Israel y entre Dios? Pues dejemos que la misma Biblia lo diga, que de hecho lo dice de manera muy bonita y poética. Vayamos al libro de Ezequiel. Vayamos a Ezequiel, en el capítulo 16, y leamos a partir del versículo 3. Ezequiel capítulo 16, versículo 3. Dice: y di, así ha dicho el Eterno el Señor sobre Jerusalén: tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán, tu padre fue amorreo y tu madre Etea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, no fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas, ni hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo, con menosprecio de tu vida, el día que naciste. Y yo pasé junto a ti, y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije, vive, sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo y creciste. Y recordemos que cuando se empezó a formar Israel, esa nación cuando aún era incipiente, ellos vivían como esclavos en Egipto. Vivían así, desamparados, con llaga, con sangre. Y creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. O sea, la trata como a una dama. El simbolismo es que el pueblo de Israel era una dama, una mujer.
y pasé otra vez junto a ti y te miré, y aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Una dama que va a conquistar. Y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez, y te di juramento, hace un pacto con ella, y entré en pacto contigo, dice el Señor, y fuiste mía. Decir, él desposa a esa dama que es Israel. Te lavé con agua, y lavé tu sangre de encima de ti, y te ungí con aceite, y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda, te atavié con adornos, y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Le dio bienes, le dio dote. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite, fuiste hermoseada en extremo, prosperaste hasta llegar a reinar, que Jerusalén fue la capital. Allí estaba el reino. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta, a causa de mi hermosura que yo puse en ti, dice el Señor. Entonces recordemos que cuando Israel era esa nación incipiente, era esclava ya, estaba sufriendo en la esclavitud, y Dios la ve, se acordó de ella, se acordó de los padres de ella, y envía a Moisés. De hecho, envió un príncipe en su rescate, porque Moisés era un príncipe, a que rescate a esa dama y la saque. Hasta hace que paguen una dote por ella. Ustedes recuerdan que cuando salió Israel de Egipto, los egipcios se despojaron de sus alhajas, de sus bienes y todas esas cosas. Eso está en Éxodo 12, que es una escritura que se repasa para esta época que viene. Éxodo capítulo 12. Versículo 35. Dice, hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Dios, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y el Eterno dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían, y así despojaron a los egipcios. O sea, Dios encargó que hasta le dieran una dote, y es curioso porque en muchas culturas en el mundo, quien paga la dote es la familia de donde sale la mujer, la casa de la mujer. Aunque en Israel la costumbre, la dote la pagada por lo general es el esposo, la familia del esposo. Pero aquí Dios hace que salgan hasta con una dote. La viste de alhajas, de joyas. Así de grande es el poder de Dios. Y entonces este príncipe saca a esa dama de la esclavitud. Lucha batallas por ella. La lleva por un camino tortuoso ¿hasta dónde? Hasta su casa, esa tierra prometida. Incluso muere luchando por esa dama. Y recordemos que Moisés es un paralelo físico de Jesús, quien también muere luchando por su dama. También muere para favorecer a esa esposa. Y así establece Dios una relación exclusiva, íntima, única entre Israel y él, una relación de esposos, donde Dios ve a esa dama y hace pacto y juramento con ella, y son exclusivos el uno del otro, el esposo y la esposa. Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Porque tú eres pueblo santo para el Eterno tu Dios. El Eterno tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Es decir, no eran todos los pueblos de la tierra ni varios pueblos de la tierra. Era un pueblo. Un pueblo. Y aquí mismo en el capítulo 10 y en el versículo 14 leemos. Deuteronomio 10, 14. He aquí,
Del Eterno tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó el Eterno para amarlos. Escogió su descendencia después de ellos, a vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón. Es decir, hagamos pacto. Recuerden que en el antiguo pacto era con el prepucio. Hagamos pacto y no endurezcáis más vuestra cerviz. Entonces no fue un pacto de Dios con todas las naciones de la tierra, ni con varias de ellos, ni con varios pueblos. Fue un pacto exclusivo con una nación, la que Él escogió, con un pueblo de entre todos los demás, el que Él llamó. Una relación de esposo y esposa. Dios no tenía varias esposas, tenía una sola, un solo pueblo. Y cuidó a esa esposa, la llevó a su casa, a la tierra prometida. Allá la hizo crecer, la hizo prosperar, la protegió, a cambio de que se mantuviese fiel y honrara ese pacto matrimonial que había entre ellos. Pero esa esposa se mantuvo fiel. Esa esposa se cuidó de no cometer adulterio. No. Esa esposa se prostituyó y cometió adulterio una y otra vez, a pesar de que Dios se lo advirtió una y otra vez. Aquí mismo en el capítulo 12 de Deuteronomio, capítulo 12, versículo 29, vemos cómo Dios se lo advierte. Deuteronomio 12, 29. Cuando el Eterno tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas, y las heredes y habites su tierra, cuando ya estés en tu casa, guárdate, que no tropieces yendo en pos de esas naciones, después de que sean destruidas delante de ti. No se mezcle con esas naciones, le dice. No se mezcle con esas naciones. Manténgase como un pueblo exclusivo, aparte, diferente, santo. No preguntes acerca de sus dioses, diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. Dios dice, no haga eso. No se mezcle con ellas y no haga lo que hacen ellas con sus dioses. No harás así al Eterno tu Dios. Porque toda cosa abominable que el Eterno aborrece hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Cuidarás de hacer lo que yo te mando, no añadirás a ello ni de ello quitarás. Es decir, usted y yo somos un pacto. Usted es mía, yo soy suyo. No se mezcle con otros pueblos, ni mucho menos se vaya en pos de otros dioses. Pero esa esposa fue infiel. Esa esposa se dejó influenciar. Esa esposa se mezcló. No fue capaz de mantenerse totalmente apartada. La presión alrededor de ella pudo más que ella y dejó que su cultura se mezclara, aún sus falsos dioses. Empezó a coquetear con otros dioses, con otras cosas, y se fue detrás de ellos. Tal vez pensó que esos dioses también eran sabios. Tal vez pensó que esos dioses pues no eran tan malos. Tal vez pensó que alguna cosa buena deben tener, pues por alguna razón las naciones del mundo los siguen. Pues si les sirve al resto de las naciones, ¿por qué no les serviría a ellos? También algo de sabiduría deberían tener. Pues miremos un poquito, coqueteemos con esto o con aquello. Hagamos esto, hagamos aquello, lo que hacen las naciones del mundo. Y no se mantuvo aparte, santa. Permitió que entrara, se contaminó. Y aparte de eso, por esa contaminación, empezó a aceptar dioses que no eran verdaderos dioses. Inclusive los buscaban a esos falsos dioses cuando estaban en sus problemas. Cuando les convenía, cuando pensaban que de pronto los otros dioses también tenían sabiduría,
los buscaban. Vayamos al segundo libro de los Reyes y miremos este ejemplo que es muy diciente. Segundo libro de los Reyes, capítulo 1. Y leamos a partir del versículo 1. Segundo de Reyes 1:1. Después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel, y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria. Y estando enfermo, o sea, se cayó por la ventana, obviamente se lesionó. Estando enfermo, envió mensajeros y dijo: id y consultad a Baal-zebub, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. O sea, el rey envió a consultar otro dios pagano a ver si se sanaba o no se sanaba de la enfermedad. Entonces el ángel del Eterno habló a Elías Tisbita diciendo: levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles: ¿no hay Dios en Israel? ¿No hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón? Por tanto, así dicho el Eterno: del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue corriendo de ahí porque de pronto lo mataban. Sí, así fue. ¿Qué hacía un rey de Israel consultando un dios pagano? ¿Acaso ese otro dios le iba a traer la sanidad que no le daba a Dios? ¿Acaso ese otro Dios era más sabio que Dios? ¿Acaso ese Dios tendría algún método, alguna fórmula que Dios no? ¿Acaso ese Dios era siquiera verdadero? ¿Por qué tiene que ir un rey de Israel a buscar un Dios donde saben que no es el verdadero Dios? ¿Acaso hay más sabiduría en los otros dioses? ¿Buscamos nosotros otros dioses? Porque afuera hay otros dioses y hay otros Cristos. ¿Qué hacía ese rey consultando a otro Dios que no era el único y verdadero Dios? Y eso lo hizo Israel durante todo el tiempo. Empezó a jugar una especie de juego de infidelidad y de adulterio reiterado, incumpliendo una y otra vez el pacto de exclusividad que hizo con Dios. Aunque Dios era paciente y esperaba, Israel incumplía una y otra vez ese pacto. Jueces capítulo 2. Jueces capítulo 2. Leamos a partir del versículo 11. Jueces 2, versículo 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Eterno y sirvieron a los Baales. Dejaron al Eterno, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto. Es decir, apenas estaban seguros en su casa, se olvidaron de un principio con quiénes eran y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira al Eterno. Y dejaron al Eterno y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor del Eterno, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano del Eterno estaba contra ellos para mal, como el Eterno había dicho, y como el Eterno se lo había jurado, y tuvieron aflicción. Pero Dios es misericordioso, que dice el versículo 16, y levantó el Eterno jueces que los librasen de mano de los que los despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que se fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo los mandamientos del Eterno. Ellos no hicieron así. Y cuando el Eterno les levantaba jueces, el Eterno estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Porque el Eterno era movido a misericordia por sus gemidos, a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos,
y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Dios les dio muchas oportunidades. Dios los exhortó, los regañó, los reprendió, los perdonó, los volvió a regañar, los volvió a reprender, los volvió a perdonar una y otra vez. Porque él sentía el dolor que siente un esposo que ama a su esposa de la traición. Y adolorido intentaba que reflexionara de ese camino, de la traición de que su pueblo se mezclara con otros pueblos en sus costumbres y prácticas, de la traición de que buscara dioses falsos. Una y otra vez les dio la oportunidad, los castigaba, los volvía a perdonar, los exhortaba, hasta que dijo: decídanse. Les dijo: no más, decídanse. Si Dios es el único Dios, sigan a Dios. Si allá afuera están los dioses de verdad, pues váyanse con ellos. Llegó un punto en que él dijo: no más, decídanse. O están conmigo, o están con el mundo y con las prácticas del mundo. Primero de Reyes, capítulo 18. Primero de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Primero de Reyes 18, 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo, le dijo a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si el Eterno es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió. Le dijo: si están conmigo, estén conmigo, si no, váyanse. Pero no estén en el medio. De hecho, la versión hispanoamericana, aquí tengo anotado, traduce esto de una manera que me gusta mucho. Dice la versión hispanoamericana: ¿hasta cuándo seguirán danzando una vez sobre un pie y otra vez sobre otro? Como ese dicho que tenemos hoy en día: un pie en la iglesia y otro pie en el mundo. Así estaban ellos. Y Dios les dice: ¿hasta cuándo seguirán danzando una vez sobre un pie y otra vez sobre otro? Si el Señor es Dios, síganlo. Si lo es Baal, sigan a Baal. Entonces, si ese Dios es verdadero, pues váyanse con él. Pero si el único Dios verdadero esté aquí, quédense aquí. Si ese Dios es verdadero, escúchenlo a él. Pero no me vengan con que me escuchan a mí a veces y lo escuchan a él a veces. Me buscan a mí a veces y lo buscan a él a veces. Eso es adulterio, fornicación. Porque recuerden que es una relación de esposos. De esposos. Pero el pueblo, como bien sabemos, no se decidió. No se decidió. El pueblo siguió con ese juego abominable a los ojos de Dios, que le dolía en su corazón de ser infiel de la manera más desvergonzada. Si volvemos a Ezequiel, en el capítulo 16, donde estábamos leyendo, podemos continuar la historia. En Ezequiel, en el capítulo 16, continuemos en el versículo 14, para que veamos cómo le habla a Dios a esa esposa infiel. Ezequiel 16, 14. Dice: y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta, a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice el Señor. Pero luego dice, versículo 15, pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre. Todo es una relación matrimonial, una relación de esposos. Y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron suya eras. Y tomaste de tus vestidos, y te hiciste diversos lugares altos y fornicaste sobre ellos. Cosa semejante nunca había sucedido ni sucederá más. Tomaste asimismo tus hermosas alhajas de oro y de plata que yo te había dado. Y te hiciste imágenes de hombre y fornicaste con ellas.
¿Qué fue lo primero que hizo el pueblo de Israel cuando Dios lo sacó de la esclavitud de Egipto? Después de que despojaron a los egipcios de alhajas, que Moisés estaba arriba en el monte Sinaí, bajó y ¿qué encontró? Becerro de oro. O sea, fue infiel. Por eso es que hay un dicho que el infiel nunca cambia. Dicen que una persona que cuando comete infidelidad una vez, lo más probable es que vuelva a cometerla. Tiene que haber un arrepentimiento muy profundo para que la persona cambie. E Israel fue infiel. Era esa naturaleza infiel, adúltera. Por eso Dios, vamos a ver lo que hizo. Versículo 20. Además de esto, tomaste tus hijos y tus hijas que habías dado a luz para mí y los sacrificaste a ellas para que fuesen consumidos. ¿Eran poca cosa tus fornicaciones? Para que degollases también a mis hijos y los ofrecieras a aquellas imágenes como ofrenda que el fuego consumía, y con todas tus abominaciones y tus fornicaciones no te has acordado de los días de tu juventud, cuando estabas desnuda y descubierta, cuando estabas envuelta en tu sangre. Se olvidó de dónde la sacó Dios. Como cuando nosotros nos olvidamos quiénes éramos cuando Dios nos llamó a este pueblo. Y a veces ya decimos, no, ya no lo sabemos todo, nos olvidamos lo que éramos antes. Y de eso hablamos ahorita más adelante, no me quiero adelantar. Versículo 29. Multiplicaste asimismo tu fornicación en la tierra de Canaán y de los caldeos, y tampoco con esto te saciaste. Cuán inconstante es tu corazón, dice el Señor. Qué inconstante eres, habiendo hecho todas estas cosas, obras de una ramera desvergonzada. Dios le habla con absoluta claridad. Edificando tus lugares altos en toda cabeza de camino y haciendo tus altares en todas las plazas. Y no fuiste semejante a ramera en que menospreciaste la paga. Es decir, le va a decir que fue peor que una prostituta. Le va a decir que es peor que una prostituta. Dice, sino como mujer adúltera, que en lugar de su marido recibe ajenos. A todas las rameras le dan dones, mas tú diste tus dones a todos tus enamorados y les diste presentes para que de todas partes se allegasen a ti en tus fornicaciones. Mira qué fuerte le habla Dios a Israel, a esa esposa infiel. Peor que a una prostituta. Las palabras mismas están aquí usadas en la palabra de Dios. Versículo 38. Entonces, ¿qué hace Dios? Le puso un alto a esa situación. Versículo 38. Yo te juzgaré por las leyes de las adúlteras y de las que derraman sangre, y traeré sobre ti sangre de ira y de celos. Que ese esposo estaba celoso de la infidelidad de la esposa. Dios entonces juzga a Israel con la ley de las adúlteras, de la persona adúltera, y la repudia, se separa de ella, la saca de su casa, a la cual la había entrado antes. Jeremías capítulo 3. Jeremías capítulo 3, leamos el versículo 6. En adelante, Jeremías 3:6. Me dijo el Eterno en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Sigue esa misma analogía de una relación de esposos. Y dije, después de hacer todo esto se volverá a mí, pero no se volvió. Y la vio su hermana rebelde, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Esa es la ley del adúltero, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Cuando se comete esa inmoralidad sexual, ese adulterio, en este caso espiritual, se repudia, se da carta de divorcio y se saca de la casa. ¿Dónde está la ley del adulterio? Está en Deuteronomio 24.
Deuteronomio 24, versículo 1. Deuteronomio capítulo 24, versículo 1. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, ojo que está hablando de algo indecente, es decir, de inmoralidad sexual, de fornicación y de adulterio, no es que porque ya no le gustó, que porque se engordó por esto o por lo otro, que no falta el que diga que no, es que ya no me gusta y entonces ya entonces dice, le escribiré carta de divorcio. ¿Por qué? Porque cometió esa indecencia, esa inmoralidad, se prostituye, esa fornicación, y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y fue lo que hizo Dios con Israel. ¿Qué hizo? Se divorció, le dio carta, lo leímos, de divorcio, y la sacó de su casa. ¿Cómo la sacó? Le mandó al rey Nabucodonosor y se llevaron a todo el mundo al exilio. La sacó de su casa. O sea, el paralelo es perfecto, perfecto, de la relación de un esposo y una esposa y la esposa adúltera. Dios envió a Nabucodonosor y se llevaron a todo el pueblo de Israel, primero y después a Judá, al exilio. Al exilio. Y ahí tenemos un divorcio. Tristemente tenemos un divorcio. ¿Falló entonces el plan de Dios? No. El que falló fue el pueblo de Israel, fue la esposa que fue adúltera. Pero el plan de Dios continúa. El plan de Dios continúa. Y entonces Dios se busca una nueva esposa con quien hacer un pacto, un mejor pacto. Y aquí entonces ya nos saltamos al nuevo pacto, que ya nos atañe más directamente a nosotros. Y empieza a crear esa nueva relación con otro pueblo, también con un único pueblo, pero ya de carácter no físico, sino de carácter espiritual. Vayamos a Romanos en el capítulo 9. Romanos en el capítulo 9. Y leamos a partir del versículo 25. Romanos 9, 25. Dice aquí, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Creo que esas palabras ahí no están por casualidad. Serán llamados hijos del Dios viviente. Y veamos también en el capítulo 11 de aquí mismo de Romanos 11, y leamos a partir del versículo 1, para que veamos cómo se empieza a configurar ese nuevo pueblo, porque el pueblo anterior falló. Romanos 11:1. Dios pues ha desechado a su pueblo en ninguna manera, porque también yo soy israelita, dice aquí el apóstol, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice la Escritura, como invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Pero, ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbieles la espada para siempre. Pero dice el versículo 11, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. ¿Ven?
Ellos tropezaron y por su tropiezo llegamos nosotros. Y su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles. ¿Cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Entonces, ¿qué dice Pablo aquí? Resumidamente, el pueblo falló, pero no es que entonces ya ningún israelita puede entrar al nuevo pueblo. Ya Dios llama a un nuevo pueblo que está constituido por personas de todo el mundo, en los que caben tanto israelitas físicos como nosotros, que seríamos israelitas espirituales, que somos injertados allí. Entonces Dios forma un pueblo ya no con una nación específica, no con un país determinado, sino que forma un pueblo que se conforma por personas de todos los países o de todas las nacionalidades del mundo. También es un solo pueblo, una sola esposa, único. No porque hayan personas de todo el mundo, entonces son diferentes pueblos, no, es uno solo. Nuestros hermanos están unidos a nosotros por el mismo espíritu donde quiera que estén. Es una única esposa. Vayamos a Primera de Pedro en el capítulo 2, que es una escritura que usamos mucho. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Luego dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces, bajo el nuevo pacto se empieza también a formar esa nueva relación de esposos entre Dios y su iglesia. Una relación única y especial en la cual se cumplen exactamente los mismos paralelos que se daban en el antiguo pacto. Vamos a ver algunos de ellos. En el antiguo pacto, Israel era la esposa. ¿Quién era el esposo en el antiguo pacto? Dios, el Verbo. En el nuevo pacto, el Verbo, Cristo, sigue siendo el esposo. Eso lo entendemos nosotros con claridad. ¿Y quién es la esposa? La iglesia, su pueblo espiritual. Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9, versículo 14. Mateo 9, 14. Dice, entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo, Cristo, les será quitado, entonces ayunarán. Entonces vemos que ahí se empieza también a formar esa relación de esposos entre Cristo como el esposo y la iglesia como la esposa, y ahorita vamos a ver otros ejemplos. La dote. En el antiguo pacto recuerde que se pagó una dote, y en el nuevo pacto también se paga una dote. Cristo pagó un precio por su novia, Cristo pagó un precio por su esposa. Vayamos a 1 Corintios en el capítulo 7. 1 Corintios capítulo 7. Y leamos el versículo 22. 1 Corintios 7, 22. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Cristo pagó un precio por nosotros. Él pagó un precio por nosotros. Incluso Él murió como murió Moisés, dando su vida por nosotros, en rescate por nosotros. Él pagó con su vida por nosotros. Y no olvidemos que Él también fue vendido por unas cuantas piezas de plata, por 30 piezas de plata. Alguien hasta pagó por Él. Alguien lo vendió. Y así Él hace ese sacrificio por nosotros. Entonces ahí también se ve cómo hay un pago que se hizo por esta iglesia espiritual. Y obviamente también ese pacto
de Cristo con su iglesia es un pacto de exclusividad. Es un pacto único entre un único Cristo, porque hay falsos cristos, y un único pueblo, porque hay otros que aunque se llamen pueblo de Dios, no son pueblo de Dios, aunque nos cueste a veces aceptarlo. Pero hay un único Cristo y hay un único pueblo, hay un pacto de exclusividad con ese único Cristo y con ese único pueblo. Primera de Corintios, aquí mismo donde estamos en el capítulo 6, y leamos el versículo 18. Primera de Corintios 6, 18. ¿Qué le dice aquí a la iglesia? Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca, que fue lo que hizo el Israel físico. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que ya no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Otra vez, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Habla de fornicación, habla de que se pagó un precio y que glorifiquemos a Dios en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque cuando hicimos el pacto con Dios, el Espíritu Santo empezó a morar dentro de nosotros y a partir de ahí nos hicimos uno con Dios y con Cristo. Y eso es uno de los elementos básicos y fundamentales de una relación de esposos. Que los dos son ¿qué? Uno. Está desde el mismo principio de la Biblia, en el capítulo 2 del Génesis, en el versículo 24. Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿Y serán qué? Una sola carne. La analogía sigue siendo perfecta. Acabamos de leer que somos uno. El Espíritu Santo de Dios está dentro de nosotros y nos hizo uno con Él. Así como el esposo y la esposa son una sola carne. Ahora, son dos seres, son dos personas diferentes. Aquí está el esposo y está la esposa, pero son unos en esa unidad. Así como Dios y el Hijo son Dios, son uno, pero son dos seres. Eso se entiende facilísimo. Para que no nos dejemos desviar con el cuento de la Trinidad, de que son un solo ser todos metidos ahí. No, Dios habla de uno en unidad. Así como dice que Él y el Padre son uno, y así como el esposo y la esposa son una carne. Sin embargo, usted ve que hay dos seres, porque es la unidad, la compenetración, la intimidad absoluta que se tiene que lograr. Caminan juntos, y los que estamos casados sabemos la lucha que es caminar juntos por toda una vida. Eso no es fácil. El matrimonio tiene unos retos importantísimos porque hay que aprender a ser uno con la otra persona, pensar igual, sentir igual, seguirle el mismo rumbo, mantener la misma ruta, soñar lo mismo, desear lo mismo. De lo contrario, hay división. Por eso hay que ser uno, una unión perfecta. Es a lo que Dios se refiere, esa unión perfecta que hay entre el Padre y el Hijo, que debe haber entre nosotros y Cristo, y que debe haber en nuestro matrimonio físico. Por eso es paralelo de ese matrimonio espiritual. Entonces ahí está la analogía perfecta. Vayamos a 2 Corintios nuevamente. 2 Corintios, en el capítulo 11. 2 Corintios, capítulo 11, versículo 2. ¿Qué dice? Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado, ¿ven? Hemos sido desposados con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. ¿Por qué virgen? Porque todavía no nos hemos casado. Ustedes saben que faltan las bodas, que vamos a llegar más adelante allá. Pero hemos sido desposados. Ya entendemos lo que explicamos desde el principio de que son dos fases. Una primera fase, los desposorios. Una segunda fase, la boda. Y aquí dice el apóstol, nos desposó con uno solo. No varios esposos, uno.
¿Quién? Cristo, ante el cual nos presenta la iglesia, esa dama que ahora es la iglesia, como una virgen pura a Cristo. Ya entendemos por qué somos vírgenes. Y debemos mantenernos vírgenes, de no cometer el error que cometió el pueblo físico, esa primera esposa, que no supo discernir dónde habían falsos dioses, sino que encontró algo de sabiduría en los dioses paganos, que no supo entender lo única y especial que era, sino que permitió que se contaminarse con las naciones de su alrededor. Nosotros también tenemos que discernir un verdadero Cristo. Aquí dice un esposo que es Cristo, porque hay falsos cristos. Un pueblo, porque hay otros pueblos que no son el pueblo de Dios, que es una relación exclusiva de intimidad entre la iglesia y Cristo. Y hay que mantenernos vírgenes, porque si no lo hacemos, nos van a dar carta de divorcio. Aquellos que no seamos capaces de identificar cuando se comete adulterio espiritual, nos van a dar carta de divorcio. No a la iglesia entera, a aquellos de nosotros que lo cometan. Que esa es la diferencia con el antiguo pacto. Bueno, en el antiguo pacto también hubo quienes vencieron, fueron leales. Aquellos que cometan infidelidad, porque no saben dónde está el verdadero Cristo o la verdadera iglesia, van a recibir carta de divorcio. ¿Cómo podemos caer nosotros también en ese error de la infidelidad? Pues como lo hizo el pueblo físico, ¿no? Siguiendo el falso Dios o siguiendo a un falso Cristo. Hay que discernir quién es el verdadero Dios, quién es el verdadero Cristo. Hay que saberlo discernir. Hoy en día se usa el título de Dios afuera por todas partes. Hoy en día se menciona el nombre de Cristo, de Jesús, Cristo, por todas partes. ¿Es el verdadero Dios? Es el verdadero Cristo. Hoy en día usan la palabra de Dios por todas partes. Y por eso entonces serán la verdadera iglesia de Dios. La palabra de Dios nos dice que Satanás es muy astuto. Es la serpiente antigua que engaña al mundo entero. Y dice que engañaría aún si fuese posible a los escogidos, no solamente a los llamados. Ojo, de esos llamados, dice, si fuese posible, de esos llamados, engañaría a los escogidos. Eso está en Mateo 24, cuando Cristo habla acerca de esas señales del fin. Mateo 24. Dice, porque se levantarán falsos cristos. Entonces sí hay falsos cristos allá afuera por todas partes. Y falsos profetas. Y harán grandes señales. Y ese es el punto de tropiezo para quien no tiene buen discernimiento. Y prodigios. Es que también hizo un milagro. Hizo una sanidad. Entonces, porque hizo una sanidad y está Dios. Aquí dice que un falso Cristo, un falso profeta hace milagros. Hay que entender cómo viene el engaño de la idolatría y de la fornicación en el nuevo pacto. No es fácil, porque muchas personas se van con eso. Es que hizo un milagro. Es que habló muy bonito, muy inspirador. Es que mire cómo usa la palabra de Dios. Pues aquí dice, falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Es decir, que muchos llamados sí van a ser engañados. ¿Quiénes? Los llamados que no son escogidos. Los llamados que no son, y por eso no son escogidos, porque se dejaron engañar. Porque no supieron discernir dónde había un falso Cristo. No supieron discernir dónde estaba la verdadera iglesia, el verdadero pueblo de Dios, y dónde estaba la verdad de Dios. Y la absoluta mayoría allá afuera predica un falso Cristo. Por eso se engaña al mundo entero.
es un falso Cristo. Así mencionen el título de Dios, así mencionen el nombre de Jesús y de Cristo, en el idioma que lo quieran mencionar, es un falso Cristo, porque no tienen toda la verdad. Así hablen muy bonito y sea muy inspirador. Aquí en Mateo, en el capítulo 18, hay una escritura que produce mucha confusión, versículo 19. Mateo 18, 19, dice Cristo mismo: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces usan el título de Dios, usan el nombre de Cristo y dicen, no, estamos en el nombre de Cristo. Usan la palabra de Dios y dicen, no, estamos estudiando a Dios y a Cristo. Hacen cosas bonitas, hacen milagros y dicen que es en nombre de Cristo. Pero ¿qué le dice Cristo, el único Cristo, el esposo, a esas que no son su esposa? Les dice, apartados de mí, hacedores de maldad. Capítulo 7, aquí mismo el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Pero acabamos de leer que si habían 2 reuniones en el nombre de Cristo, ahí estaba Él. Pero aquí dice, no, no todos. Entonces, ¿cómo explicamos? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad, toda la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, pero profetizamos en tu nombre. Echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos milagros. Miren todo eso. Profetizan, hablan de la palabra, echan demonios, hacen milagros. ¿Qué dice el esposo? Entonces les declararé, nunca os conocí. O sea, nunca te hice mía. Nunca me desposé contigo. Nunca fuiste mi esposa. Apartados de mí, hacedores de maldad. Esto es muy fuerte, porque eso lo que nos quiere decir es, discernamos dónde está Cristo, el verdadero Cristo. Porque afuera pueden hacer todas estas cosas y Dios dice, no. Cristo dice, ustedes no son mi esposa, yo nunca los conocí. Y ustedes saben que significa también conocer en el lenguaje bíblico, esa intimidad. Yo nunca os conocí. Hacedores de maldad. Estar bajo el nombre de Cristo es estar bajo la autoridad de Cristo, bajo la autoridad de su iglesia, cuya cabeza es Cristo. Y ese es el punto crítico en cuanto a discernir esto del adulterio espiritual y de la fornicación espiritual. No porque alguien mencione a Cristo o a Jesús o a Dios, o porque alguien lea 4 o 10 versículos bonitos e inspirados de la Biblia, no por eso tienen toda la verdad. No por eso su mensaje es correcto. ¿Por qué no es correcto su mensaje? Porque su mensaje es un engaño. Porque dice aquí el versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Entonces esos mensajes no llevan al reino de los cielos, que es hacia donde nosotros vamos. Aunque digan Señor, Señor, aunque mencionen a Cristo, aunque lean esto, si su mensaje no es toda la verdad, como el de la iglesia, Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, ese mensaje no lleva al reino de los cielos. No lleva al reino de los cielos, por eso es un mensaje que tiene un engaño atrás. Recordemos que un poco de levadura leuda toda la masa. Y recordemos que Satanás engaña precisamente con engaño. Él no engaña diciendo les voy a mentir, él engaña haciendo creer que dice la verdad.
Entonces es prudente, es sabio. ¿Será Cristo indiferente a que nos alimentemos espiritualmente de otra iglesia que da un mensaje muy inspirador, pero que guarda el domingo? ¿Será muy prudente alimentarnos espiritualmente de otra iglesia que hizo un estudio espiritual muy importante, pero que guarda la Navidad? ¿De una iglesia que piensa que Cristo resucitó un domingo? ¿De una iglesia que sigue un falso Cristo porque no conoce al verdadero Cristo? ¿Es prudente eso? ¿Porque usan la Biblia? ¿Porque dicen palabras inspiradoras? ¿O porque hacen milagros? ¿Qué hacemos si hacen un milagro y no guardan el día sábado? ¿Viene ese milagro de Cristo? ¿Viene de Dios? La Biblia dice que no. La Biblia dice que pueden hacer milagros y que pueden hasta expulsar demonios. Pero dice que solamente al que sigue la verdad. Y la verdad es toda la palabra de Dios. ¿Cómo se siente Cristo si ve que su esposa escucha palabras seductoras de otro falso Cristo, de otros falsos profetas? Porque ya la que le habla a su iglesia por sus ministros ya no les gustan. ¿Vamos a provocar a celos a Cristo? Es que a veces nos cansamos de escuchar siempre lo mismo. Es que todo lo que dicen ya me lo sé. Es que aquí regañan mucho. Es que ya tienen actividades que son mejores. Es que aquí hay muchos problemas. O es que aquí tengo algunos problemas con algunos hermanos. Es que ya hacen cosas que me gustan más. Y entonces, pues por eso sigo algunas cosas. No, pero yo sé que ellos tienen cosas malas, yo sé eso. Como el pueblo de Israel jugando con un Dios y con el otro. Sí, yo soy capaz de manejarlo. Yo entiendo lo que sí y lo que no. Mientras que acepto el alimento que viene de alguien que no conoce el verdadero Cristo. Y no caigo en cuenta del veneno que hay detrás de todo eso. Como cuando los esposos entran en la rutina, porque ese es el paralelo, es un paralelo de esposos. Después de 5 o 10 años de casados, y ya están acostumbrados el uno al otro y no supieron manejar bien un matrimonio, y entonces ya lo que hace la esposa o el esposo ya me aburre, ya no la encuentro tan fascinante, ya no la encuentro tan bonita, ya sé todo lo que me tenía que decir, y ya me canso, caigo en el tedio, caigo en la rutina. Y entonces llega ese amigo, esa amiga, y ese sí me entiende. Ese sí me sabe escuchar. Ese sí me acepta como soy. En cambio, mi esposa me quiere hacer cambiar. Pues Dios nos llamó a cambiar. Dios nos llamó a cambiar. Y entonces empezamos a coquetear y a dejar que entre emoción a nuestra vida. Hablo a los casados, escuchando palabras lisonjeras, bonitas y adornadas de otros extraños que no sean nuestra esposa, o en el caso de las mujeres que no sea su esposo. ¿Acaso Dios nos autoriza y cuando estamos mal en el matrimonio buscar pareja por fuera? Dios no autoriza eso. Lo que Dios dice es identifique el problema y cambie. Identifique por qué dejó que su matrimonio llegara a ese estado y cambie. Y es lo mismo que hacemos con el pueblo de Dios. Identificar por qué mi relación con Dios, con su pueblo, está así, está deteriorada. Identificar qué me pasa. Y cambiar aquellas actitudes dentro de mí que me están llevando a que mis ojos se desvíen a ver lo que no deben ver, a escuchar lo que no deben escuchar. Hermanos, Cristo no es promiscuo. Cristo no tiene varias iglesias, varias esposas. Él tiene una. Él tiene una. Los que llegamos a ser promiscuos seremos nosotros si no hacemos las cosas como Dios dice. Pero es una esposa y es un esposo. Y Dios se encarga de traer a su pueblo
aquellos que hacen parte de ese único pueblo especial. Dios se encarga de traer los que son, pero Dios no tiene muchas esposas, ni porque afuera abren bonito, ahí está Dios. Satanás se disfraza de ángel de luz, y sus ministros, los de Satanás, se disfrazan de ángel de luz. A mí me da tristeza, yo no quería mencionar esto, pero lo voy a mencionar, no todos los casos, pero hoy en día, ustedes saben que con estas redes sociales reparten y reparten estas cadenas de mensajes bonitos y fotos y esto y lo otro, y muchos son muy bonitos, yo no lo voy a negar, pero también tengo que decirles, hermanos, que ha faltado discernimiento en saber escoger cuáles se comparten y cuáles no. A veces llegan fotos con un mensaje muy inspirador y al fondo hay un señor que supuestamente es Jesús con el cabello largo, violando 2 mandamientos, o un mandamiento por lo menos. No podemos tener imágenes de Dios. Y también la Biblia dice que es deshonra para el hombre llevar cabello largo, y sin embargo en la iglesia se comparten esos correos llevando un mensaje del falso Cristo. ¿No vemos el engaño que hay ahí? O videos muy bonitos, muy inspiradores, yo no lo voy a negar, pero con un mensaje que no es el correcto, que dice 2 o 3 cosas en medio de toda esa inspiración que contradicen la palabra de Dios. Yo no digo que no envíen los mensajes, lo que yo digo es, tengan discernimiento. ¿No saben identificar cuál es el verdadero Dios y cuál es el verdadero Cristo? ¿No saben que un mensaje bonito, pero con una imagen pagana, envenena todo, que leuda toda la masa? No entendemos eso, no tenemos discernimiento espiritual de dónde está Dios y qué viene de Dios y qué no viene de Él. A veces hay gente allá afuera que enseñan fórmulas espirituales para alcanzar la sanidad de nuestras enfermedades, y enseñan fórmulas de manejo de energías y fórmulas de que piense positivo y de que sea optimista y de que haga declaraciones de voluntad, y entonces las energías de su cuerpo se van a poner en forma porque se van a sincronizar con la energía del mundo, porque es verdad, el mundo es de energía, y que eso también se sincroniza con la energía del universo, entonces le va a ir bien, o su cuerpo solo se va a sanar si piensa positivamente. Si dice que no tiene la enfermedad, o si piensa de manera positiva haciendo estas declaraciones, entonces todo se va a alinear para que le vaya bien en ese proyecto de vida, o para que su enfermedad sea sanada. Y alguien me dirá, ¿eso funciona? Pues claro que funciona, yo no lo discuto. Pero eso viene de Dios. Eso viene de Dios. Funciona. Vayamos a 2 de Corintios en el capítulo 11. Segunda de Corintios capítulo 11, leamos el versículo 2. Segunda de Corintios 11, versículo 13. Versículo 13, segunda de Corintios 11, 13. Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros, los de Satanás, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. El problema no es que algo funcione o no funcione, el problema es que no viene de Dios. Dios nos dijo cómo alcanzábamos la sanidad para nuestras enfermedades. Él nos dijo qué teníamos que hacer. Él nos dio la fórmula que debíamos seguir, los pasos para seguir. Están en Santiago en el capítulo 5, ustedes lo saben, Santiago 5, 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Piense positivamente. Ahí dice eso. ¿Está alguno entre vosotros afligido?
Haga declaraciones de voluntad. Autosugestiónese. Sincronícese con las leyes del universo. Canalice las energías de su cuerpo. Ahí dice eso. ¿Está alguno de vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe, no la declaración de voluntad, no la autosugestión, no el manejo de energías. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Porque de hecho Dios dice que la enfermedad también es una consecuencia del pecado. En esto es en lo que tenemos que enfocarnos. Si vamos a pensar positivamente, es en tener esta fe en Dios y en Cristo. Si pienso que me voy a sanar es porque Dios me va a sanar. Y si pongo todas mis fuerzas, mis energías y mis esperanzas, es en Cristo, que murió por nosotros para que esas enfermedades fuesen sanadas. Y si debe buscar hacer algo es ir donde los ancianos a que sea ungido con aceite de oliva. Y si pienso que voy a estar sano, claro que sí piensa positivamente que va a estar sano, pero porque Cristo lo va a sanar y porque tiene fe en Él. Y si se siente optimista, arrodíllese y sígale rogando a Dios. En lugar de confiar en fórmulas de que por sí solo, con solo pensar positivo nos vamos a salvar. ¿En quién ponemos nuestra fe? ¿En Cristo que murió por nosotros? ¿O en consejos que da gente del mundo que no conoce a Dios? ¿Saben ellos más que Dios? Vamos a hacer como se hizo en el antiguo pacto, de ir a buscar consulta en un Dios que no es el Dios de Israel, que no es el Dios de la iglesia. Vamos a buscar consuelo y guía espiritual. Y no estoy hablando de médicos ni de nada científico, estoy hablando de esos aspectos espirituales en los que a veces nos dejamos permear del mundo con toda esa filosofía que está de moda, que no es nada nueva. Eso viene por allá de los libros Vedas de los hindúes que tienen más de 3.000 o 4.000 años, para aquellos que crean que eso es nuevo. Eso no es nada nuevo. Lo que pasa es que se está poniendo de moda. Y hay un falso Dios y un falso Cristo ahí en esas religiones cósmicas y naturistas que hacen que las personas crean más en la creación que en el propio Creador. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, y nosotros conocemos a Dios, también como se explicó en el sermoncillo, porque lo obedecemos a Él y porque lo amamos a Él. No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Ya sabemos más que Dios, ya sabemos más que la iglesia, ya buscamos otras alternativas. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, y ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas, a la creación, antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, tenemos que tener mucho discernimiento bajo el nuevo pacto para saber dónde hay escondida la idolatría. Porque bajo el nuevo pacto, la idolatría no es como en el antiguo pacto, que era simplemente yéndose con un Dios de nombre raro. No, bajo el nuevo pacto pueden usar el título de Dios como nosotros, pueden usar el nombre de Jesús en cualquier idioma como nosotros, y ser un falso Dios y un falso Jesús. Puede haber un pueblo que haga milagros, pero no ser el pueblo de Dios porque no tienen toda la verdad. Pueden haber mensajes muy bonitos, pero no vienen del verdadero Cristo, porque no nos llevan al reino de los cielos. Satanás es muy astuto y nos puede hacer caer en idolatría, en fornicación, sin que siquiera lo pensemos.
cuando nos dejamos contaminar. ¿Por qué? Porque tenemos que desarrollar esa relación de exclusividad íntima entre el único pueblo de Dios y el único y verdadero Cristo. Una relación de esposos, Cuando miramos por fuera del verdadero pueblo de Dios, empezamos a contaminarnos. Y cuando escuchamos por fuera del pueblo de Dios a gente que no conoce al verdadero Cristo, empezamos a prostituirnos espiritualmente. ¿Estamos o no estamos en la verdadera iglesia de Dios? ¿Vamos a bailar entre aquí y allá? Como dijo Elías, ¿hasta cuándo? Si está en la verdadera iglesia de Dios y conoce al verdadero Cristo, quédese con la infidelidad. Si no, váyase, como lo dijo el profeta Elías. Tal cual es. ¿Qué hacemos dudando? Pensamos que el problema está allá y no pienso que el problema está en mí. Como el esposo adúltero que piensa que el problema es de su esposa, pero nunca mira que el problema también lo puede tener él. Así es como Dios nos habla con absoluta claridad. El punto es que tenemos que desarrollar esa relación íntima que debe tener un esposo con su esposa. Y si estamos seguros de estar en la verdadera iglesia de Dios, cuidémonos de coquetear con el mundo, con las iglesias del mundo y con los falsos cristos. Y mantengamos una relación pura, transparente, única, exclusiva, sin mancha y virgen, espiritualmente hablando, con nuestro Señor Jesucristo. Así entonces, haciendo eso, no vamos a recibir carta de repudio, sino que vamos a ser invitados a la segunda etapa. Vamos a ser invitados a las bodas del Cordero, como protagonistas de ellas. Para acabar, vayamos a esa segunda etapa en un par de minuticos. Apocalipsis 19. Apocalipsis 19, versículos 7 y 8. Apocalipsis 19, 7 y 8. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Y su esposa, el Cordero es Cristo y su esposa es la iglesia, se ha preparado. A ella se le ha concedido que se vista de lino limpio y resplandeciente, que es que, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Es decir, justicia, todos estos mandamientos son justicia, porque seguimos toda la verdad. Aquí empieza la segunda etapa, la boda. Se llama boda del Cordero. Por eso Pablo dice, nos presentamos como una esposa virgen. ¿Para llegar a dónde? A este matrimonio, a la segunda etapa. A la segunda etapa. Virgen espiritualmente. Ay de nosotros si provocamos a celos a Cristo. Una vez conocimos la verdad. Ay de nosotros si buscamos refugio por fuera del verdadero Cristo. Ay de nosotros si nos dejamos contaminar con otros pueblos que no son la verdadera esposa, como pensó el pueblo de Israel, que no era tan malo contaminarse con otras cosas. Pero si somos vírgenes, llegaremos a esta segunda etapa. Aquí mismo en el capítulo 14 de Apocalipsis, versículo 1. Después miré, Apocalipsis 14:1, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono, delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. ¿Quiénes son esos? Estos son los que no se contaminaron con mujeres. Ya entendemos de qué está hablando. Contaminación espiritual. Sino que son ¿qué? Vírgenes.
Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. ¿Por qué? Porque ya vamos a habitar con Él. Ya vamos a estar junto a Él. ¿Recuerdan que una vez que está el matrimonio, ya se va a la misma casa? La novia con el novio, ya están juntos y habitan en el mismo lugar. Bueno, una vez celebrada la boda, estaremos con el Cordero, en la misma morada de Él, siguiéndolo por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Mantenernos vírgenes, hermanos, no cometer adulterio bajo el nuevo pacto, requiere mucho discernimiento para no provocar celos en Dios o en Cristo. Hay que estar muy alerta y saber discernir dónde está Dios, el único esposo, y dónde está la iglesia, la única esposa. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues yo el Eterno, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es, como cela un esposo a su esposa. Éxodo 34:14. Los dejo en compañía de su maestro de ceremonias.